página de OneNote donde nos quedamos. Bien, vamos a poner aquí donde estaba. Bien, ustedes ya ven la página donde nos quedamos. Vamos a terminar este ejercicio, ahorita lo completamos. Y voy a apagar la cámara para inclinar la pantalla. Bien. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver, ya ustedes ven la página donde nos quedamos. El problema era un problema donde teníamos una superficie curva y la pregunta nos decía encontrar la fuerza P requerida para sostener la compuerta en la posición mostrada en la figura 272. La compuerta tiene 5 metros de ancho, es decir, saliendo del pizarrón. Entonces, lo que hacíamos era, bueno, hay que determinar las fuerzas que actúan sobre esta superficie curva. Esta superficie es este arco de circunferencia que tiene radio 2. Entonces, noten, hay una primera fuerza que actúa en la dirección horizontal. Si hacemos un diagrama, incluso vamos a aprovechar de hacer esto, y esto va a ser bien útil más adelante. Hagan de cuenta que este es, vamos a borrar esto, perdón. Supongamos que esta es la compuerta. Entonces, esta es la compuerta, que es un arco de circunferencia, y está mojado por el agua en toda su superficie. Esta es la línea de superficie libre. Y podemos trazar la distribución de presiones. Hagan de cuenta que aquí la presión en la superficie libre es 0. A medida que nos vamos sumergiendo, la presión va aumentando. Voy a hacer un poco más grande este dibujo. A medida que vamos sumergiéndonos, la presión empieza a actuar en la dirección perpendicular, haciéndose cada vez más grande a medida que nos sumergimos. Esta es la distribución de presión. En el vértice, en el extremo donde está la articulación, recuerden el problema, aquí tenemos una articulación. La presión está apuntando hacia abajo, ¿no? Es decir, en este punto, la presión está apuntando hacia abajo. Entonces, esta que vemos aquí es la distribución de la presión. Termina en 0, voy a arreglarlo así, para que quede en 0. Porque va aumentando en forma lineal con relación a la profundidad, pero termina en la superficie libre con la presión 0, ¿no? Es decir, aquí. Entonces, esta es la distribución de la presión. ¿Quieren ustedes aquí? Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, sabemos que esta es la distribución de presiones sobre una superficie curva. Lo podemos descomponer en dos. Noten que va a haber siempre dos componentes. Una primera componente va a ser, lo voy a poner por fuera, es la fuerza en la dirección horizontal, que le habíamos llamado FH. Y una fuerza que es la fuerza en la dirección vertical, que es lo que calculamos en la anterior clase. Es decir, hay que sumar e integrar sobre toda esta superficie, pero ya hemos visto que la integración supone, para el caso de la fuerza horizontal, pues trabajar con el área proyectada, ¿no? Esta para nosotros es el área proyectada, y lo que hacíamos era calcular la fuerza horizontal como la presión hidrostática en el centroide del área proyectada, multiplicado por el área proyectada, teníamos la resultante, ¿no? FY, que es la fuerza horizontal. Bueno, le vamos a poner FY porque usamos esa notación. Vamos a ponerle esta va a ser FY y este es FZ. Bien. Lo mismo, calculábamos ya concentrados en el área proyectada, lo que hacíamos era calcular el centro de presión. El centro de presión por simetría va a estar por debajo del centroide. Si trazamos una línea perpendicular, que en este caso es Z testada, que pasa por el centroide, el centro de presión va a tener una coordenada ZP, ¿no? Es decir, que no tiene coordenada XP porque coincide con, bueno, el producto de inercia es 0 para una superficie, para una área que tiene un eje de simetría. En este caso, por ejemplo, el eje Z', el Z testada, perdón, nos da un eje de simetría y por tanto no calculábamos el XP, como dice aquí, ¿no? Es decir, por simetría no nos concentramos en la coordenada XP y solamente calculamos ZP. Y ZP la calculábamos como Z testada más el momento de inercia respecto
eje X testada sobre Z testada por el área. Y el área en este caso es el área proyectada. Aquí creo que le pusimos, déjenme ponerle, este es el área AY, aquí, es nada más notación, este es el área AY, el área proyectada, que son 10 metros, 10 metros cuadrados. Entonces hacíamos la sustitución y obteníamos que estaba a 1.33 por debajo de la superficie libre. Luego hicimos para la fuerza vertical, y si recuerdan, para la fuerza vertical lo que se hace es calcular el volumen de fluido sobre la superficie curva. Entonces, el volumen es el volumen de esta, bueno, todo lo que moja la compuerta, en este caso es este cuarto de cilindro. Entonces, había que calcular el área de este cuarto de círculo multiplicado por la profundidad, que es la longitud de la compuerta, nos daba el volumen. Entonces, era el peso específico del fluido multiplicado por el volumen. El volumen era 5pi, lo calculamos y nos daba 154.095. Y finalmente lo que había que calcular era por dónde pasa la línea de acción de esta fuerza. La línea de acción de la fuerza pasa por el centroide, digo, el centro de gravedad de la masa de fluido. Haz de cuenta que este es el centro de gravedad y por aquí pasa la fuerza Fz. Entonces, para calcularlo, pues simplemente por fórmula, sabemos que obviamente va a pasar por L medios y va a pasar por el centroide de esta área. El centroide de un cuarto de círculo lo podemos obtener por fórmula, ¿no? Que es esta fórmula. Este está tomado del formulario. Entonces, noten, nosotros vamos a tener, bueno, nuestra geometría es de esta forma. Este es nuestro cuarto de círculo. Y nosotros queremos saber por dónde pasa el centro de gravedad. Pues simplemente calculamos esto por fórmula, ¿no? Esta distancia es 2 veces el diámetro sobre 3 veces pi, lo mismo que si sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, esto es 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces vamos a usar esta fórmula. Perdón, estoy equivocando. Es 4 veces el radio sobre 3 veces pi. El radio vale 2, entonces podemos calcular esto es 8 tercios sobre pi, ¿no? 8 tercios, 8 sobre 3 sobre pi. Y nos da 2.54 metros. Bien, entonces ya tenemos todos los datos, ya sabemos a qué distancia pasa la línea de acción de la fuerza vertical. Entonces, lo único que nos queda es hacer un último cálculo, que es hacer la sumatoria de momentos, y en este caso la sumatoria de momentos respecto a la articulación, ¿no? En este caso voy a copiar la figura. A ver si lo puedo copiar como... Voy a copiarla. Más para terminar este ejercicio, que bueno, estamos en su última parte. Faltaba hacer el último cálculo. Permítame un segundo, nada más voy a recortar esta imagen porque está muy grande. Entonces, vamos a concentrarnos en la imagen del problema. Bien, entonces ahora sí, vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿no? Voy a poner aquí. Entonces, por equilibrio estático, la sumatoria de momentos respecto de, vamos a llamarle a la articulación el punto O, es igual a 0, y si sumamos los momentos que salen del pizarrón como positivos, vamos a ver que la fuerza P produce momento positivo y este pasa a una distancia de es el otro lado. La distancia a la línea de acción de la fuerza P es 2.8 metros.
Entonces este es 2.8 metros. Las otras fuerzas ya las hemos calculado en magnitud y dirección. Aquí voy a poner con color verde. La fuerza FZ, voy a ponerlo un poco más grande así. Esta es la fuerza FZ. Pasa a una distancia de 2.5, ¿no? Lo calculamos 2.54. Y finalmente, la fuerza horizontal, la voy a poner también con color verde. Está más o menos por aquí. Es FX, no me acuerdo si lo pusimos no recuerdo los ejes. FY, perdón, FY. Pasaba a una distancia de esta altura, desde la línea de superficie libre, es la coordenada ZP, ¿no? No me acuerdo si es 1.33. Entonces, noten aquí, esto es 1.33 metros. Entonces podemos hacer los cálculos. Noten, voy a poner aquí la fuerza P multiplicado por su brazo, que es 2.8, es positivo, menos la fuerza FY por su brazo, que en este caso el brazo es, hay que calcular esta distancia, ¿no? Es la distancia a la articulación. Entonces, como esto es 2 metros, esto es 0.67. Entonces aquí es por 2.67, perdón, 0.67 metros. Y luego finalmente la fuerza Fz, que también produce un momento negativo, Fz multiplicado por el brazo. Noten, el brazo es 2.54, ¿no? Lo cual calculamos aquí. Pasa por el centro de gravedad de la masa de fluido. Y todo esto es igual a cero. Entonces de aquí vamos a despejar P. P va a ser igual. Voy a ponerlos aquí. Vamos a primero calcular, ¿dónde está FZ? Vamos a poner aquí. Vamos a calcular. Digo, este es FY. Voy a ponerlo aquí. Y FZ. Bien, entonces pasan ambos con signos positivos, entonces voy a copiar FY multiplicado por 0.67 metros más FZ multiplicado por 2.54. Todo esto dividido entre 2.8. Y nos va a dar la fuerza resultante, ¿no? Simplemente haciendo cálculos. En este caso, perdón, la fuerza P que necesitamos para mantenerlo en equilibrio. Bueno, esto lo dividimos entre 2.8. Me da la fuerza P me da 163.260. Bueno, es 0.1, ¿no? Es prácticamente. Podríamos escribirlo como 163.000.3 kilonewtons. Bien, entonces hemos determinado la fuerza P, ¿no? Este es el resultado que necesitamos para eh, obtener la solución del problema, ¿no? Despejando P. No sé si tienen preguntas.
Profe, pero esa distancia de 2.54 no debería de ser menor que el radio. Es que el radio es de 2, ¿no? Ah, tienes razón, déjame pensarlo, sí, tienes razón. ¿Por qué le pusimos? Déjame ver. 4 por 2 es 4 por 2 es 8 y es 8 dividido entre 3 dividido entre pi. Sí, tienes razón, hice mal el cálculo, gracias. Aquí este debe dar 0.84. Hay un error, entonces vamos a poner con verde para que se note. Es 0.848. Y hay que hacer nada más el cálculo. Ahorita lo corregimos. Permítame una pausa, permítame un segundo. Muy bien, vamos a entonces hacer la corrección. Perdón, ahí sí, tienes razón, no podría salir más de 2, ¿no? Porque es el radio. Ahí lo que pasa es que tal vez le metí mal los datos a la calculadora. Bien, vamos a hacer la corrección, entonces es 0.48 ese brazo y este, perdón, aquí correspondería a corregir este brazo es de 0.848 metros y también hay corrección aquí, ¿no? Es por aquí. Esto es 0.848. Y hacemos el cálculo, ¿no? Simplemente meter a la calculadora y calcularlo. Bien. Vamos a calcularlo entonces. Es 98.100 por 0.67 más 154.095 por 0.848. Todo esto dividido entre 2.8. Bien, me da 70.142.7. Lo mismo que es 7.1, ¿no? Kilonewtons. Bien, no sé si, bueno, déjenme ver si hay un comentario, creo que... Ah, bien, sí, 70.14 kilonewtons. Sí, gracias por por el apoyo ahí en los cálculos. Bien, entonces, lo dejamos así, 70.14 kilonewtons. Bien, esa sería la solución. Bueno, que era la última parte del ejercicio de la anterior clase, que nos faltaba el último paso, ¿no? Para terminar de resolverlo. Bien, vamos a ver ahora un método. Bueno, hemos visto con ustedes, eh, bueno, hemos visto apenas un ejercicio, ¿no? No sé si sea bueno hacer otro ejercicio más o pasar al siguiente tema, pero también les iba a comentar algo bien importante. Si ustedes entran a la página de Virtual Upita, voy a entrar, además permítanme un segundo. Voy a abrir la página para mostrarles. Ya ustedes en la página de Virtual Upita pueden encontrar la tarea 2, es decir, ya pueden empezar a resolverla. A ver, ¿dónde está? Está. A ver, permítame un segundo, en lo que se abre la pantalla.
Bien. Entonces, si ustedes entran a la página de Virtual Lupita, van a encontrar que en la página asignada a su grupo, ya pueden ustedes entrar a eh, el capítulo 1, que es conceptos fundamentales, y ahí van a encontrar la tarea 1. La tarea 1 consiste en dos pasos, ¿no? Primero, ustedes van a ver las preguntas y después van a resolver en papel y lápiz. Y cuando tengan el resultado, van a subir su resultado en esta pestaña en la que estoy marcando. Todos pueden verla, ¿no? Y luego van a subir, una vez que hayan terminado completamente y lo hayan enviado, van a subir todas las hojas de procedimientos al segundo punto donde dice tarea 1, subir el archivo de procedimiento. Aquí ustedes deben escanear las hojas en papel y lápiz o si generaron sus cálculos en una tableta, por ejemplo, digital, no hay problema. Ustedes conviertan ese archivo a un archivo PDF y lo suben aquí. No sé si pueden hacerlo. Si ustedes utilizaron algún software, por ejemplo, matemática, no sé, etcétera, capturas de pantalla, conviértanlo todo en un archivo PDF. Toda la información que ustedes utilizaron para obtener el resultado se sube aquí como respaldo. Y aquí únicamente se sube el resultado. Les voy a mostrar. Ustedes van a abrir aquí tarea 1, van a empezar así, y hagan, donde les dice se va a abrir un nuevo intento, ustedes pónganle abrir el intento. Les va a mostrar algo así. Los problemas que les vaya a tocar, ¿no? Ustedes. Y aquí, por ejemplo, tienen este ejercicio. Ustedes vean aquí, en esta parte dice la pregunta ¿cuánto vale? Como no hay decimales aquí, o digo, está muestra dos decimales, cada pregunta vale 0.125, que lo redondea a 0.13. Pero si ustedes suman las cuatro preguntas que les va a tocar, van a sumar 0.5 puntos, que es lo que vale una tarea. Entonces tienen que resolver las cuatro tareas. Y aquí también en donde dice puntaje, cuando vean el resultado ya cuando termine toda la tarea y les muestre los resultados, pues aquí les va a decir el puntaje que ustedes obtuvieron, ¿no? Entonces, muchos me dicen, "Ah, es que creo que me calificó mal", pero revisen, en esta parte muestra el puntaje que les asignó, si lo corrigieron bien. Aparte, donde ustedes pongan a poner aquí la respuesta, van a colocar un valor numérico. Las unidades, siempre el enunciado debe indicar en qué unidades deben cargar el problema. Entonces, aquí solamente pongan el número y aquí les va a indicar cuando se corrija una palomita o un tache, ¿no? Si está mal es un tache, si está bien es una palomita verde. Y aparte en esta parte les va a decir el puntaje que sacaron. Entonces ustedes ya pueden revisar las preguntas que les tocaron, son cuatro. Y eh, está bien. Bien, entonces van a poner aquí valores numéricos. Una vez que pongan terminar y enviar, es decir, cuando ustedes ya lo terminen, van a poner el siguiente. Ustedes pueden guardarlo. Meten aquí, cuando cada vez que guarden, aquí se van a marcar sus resultados. Pueden regresar al intento y todo va a estar bien. Si quieren, pueden resolver la mitad hoy día, mañana otro más y así guardar los resultados. No le va a pasar nada, va a ser el mismo intento. O sea, nada más aquí Moodle utiliza la palabra intento para decir que este juego de cuatro preguntas que les tocaron corresponden al intento que tienen. O sea, ustedes si lo abren mañana les va a tocar las mismas cuatro preguntas. Entonces solamente tiene un intento, pero no quiere decir que ese intento se acabe porque abran el ejercicio. Entonces, el intento debe ser enviado hasta el jueves 17 de marzo a las 23:55. Obviamente no esperen a este momento porque ya me ha pasado en anteriores semestres que profesor, que en el último minuto, y no les llega, no, obviamente si lo mandan al 23:53, pues por ahí, dependiendo las redes, puede ser más lento y el sistema cierre el envío, ¿no? No esperen al último minuto, lo pongo así hasta las 23:55 porque yo siento que es bastante tiempo razonable para entregar la tarea. Una vez que ponen aquí enviar todo y terminar, ya no pueden cambiar resultados. Y eso también les digo, porque luego, no sé, el anterior semestre pasó de que yo creo que llegaron a encontrar a un compañero que les tocó la misma pregunta y dicen, ah, me equivoqué y le quieren cambiar, pero ya estén seguros de enviar porque no va a haber cambios. Una vez que envían todo y ponen enviar y terminar, ya ahí muere, ¿no? O sea, ya no hay cambios. Ya no les puedo asignar otro ejercicio porque estos ejercicios se reparten aleatoriamente y entonces es un problema. Entonces, recuerden, pueden hacer los cambios que quieran. Si, por ejemplo, se dieron cuenta que hay un error, pues lo pueden cambiar y no va a pasar nada hasta que ustedes le pongan enviar todo y terminar. No sé si tienen preguntas, ¿no? No hay preguntas de la tarea. Bien, lo más probable es de que la tarea 2 la empiece, bueno, sea la siguiente semana y van a ser menos ejercicios, entonces va a haber tal vez menos tiempo. Eh,
y probablemente el examen, no quiero fijar la fecha, creo que la voy a fijar mañana, va a ser probablemente el día, los últimos días de marzo o probablemente los primeros días de abril, que es lo más probable, los primeros días de abril. Pero ahorita quiero medir la cantidad de avance que tenemos y lo que nos falta para fijar la fecha del examen. No sé si tienen preguntas. ¿No, no hay preguntas, seguros? ¿No tienen preguntas? No, Muy profe. bien. Yo sí, profe, tengo una. Sí, dígame. ¿Qué número bueno, cuántos decimales tendrían las respuestas o solo el número cerrado? Ah, no, bueno, tienen decimales, pueden ponerle la cantidad de decimales que quieran. Yo pongo aquí, bueno, un resultado y ese resultado tiene un más menos 3% en la mayoría de los ejercicios. Entonces, a veces algunos tienen hasta 5% de error. Entonces, ustedes pongan, por ejemplo, si les sale 2.5, pongan 2.5. Si les salió 2.5325, si quieren pueden redondearlo a dos decimales. No hay problema. Eh, Generalmente el resultado tiene un margen de error, es decir, por la calculadora, redondeos, pero no se pasen, ¿no? O sea, bueno, digo, no se pasen del margen de error de hasta 3% y en algunos casos de 5%, porque son varias preguntas. Entonces, no se preocupen, ustedes pongan el resultado correcto. Si ustedes están seguros de que el resultado era correcto y por decimales le calificó mal el sistema, me dicen y bueno, revisamos, ¿no? Lo que yo hago es revisar ahí la hoja de procedimientos y en ese caso la hoja de procedimientos es la que va a determinar de si está bien, tu resultado estaba bien y por decimales te salió mal, ¿no? Eh, Les hago la corrección manualmente. No se preocupen de los decimales, ustedes hagan como si fuera un ejercicio, redondeen, si quieren pongan a dos decimales y es suficiente. Bien, Ok, aquí profesor. Otra pregunta rápida. ¿También debemos poner en ese espacio las unidades o no, solo? solamente hagan de cuenta que yo voy a abrir nuevamente. Noten que aquí dice, sigo en el intento uno, entonces solamente ustedes permitís un intento. Intento significa la oportunidad con esas preguntas. Entonces voy a volver aquí, y vuelvo a lo mismo. Entonces aquí, ustedes aquí pongan, por ejemplo, yo voy a poner, déjenme ver, voy a ponerle, no sé, 34.56 ejemplo. Y le pongo ya así guardar, ¿no? O sea, es decir, lo dejo así, me voy a la siguiente pregunta. Esto les digo porque, fíjense aquí, el resultado les dice que lo coloquen en milímetros. Entonces, nada más fíjense en qué unidades debo cargar. No coloquen unidades, simplemente ponen el resultado en milímetros. No sé si tienen preguntas. Ah, ok. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces voy a regresarme para mostrarles. Siguen ustedes viendo la misma página y bien, una vez que han resuelto ya todo y lo tienen su respaldo en papel y están seguros de que lo pueden enviar, y luego también este tiene la misma fecha, ¿no? Es decir, bueno, la tarea uno deben subirla. Aquí la fecha de entrega les indica que es el 17 de marzo de 2022 a las 23:55, es decir, al mismo tiempo, ¿no? También lo mismo, no esperen hasta el último minuto para tener el archivo escaneado, ¿no? Con el procedimiento. Es decir, que no se esperen hasta las 23:55, háganlo con tiempo, ¿no? Con un margen de tiempo razonable. Aquí deben simplemente subir el archivo y creo que aquí no me aparece, pero es que a ustedes les aparece diferente, pero les va a aparecer la opción para subir el archivo, ¿no? Es decir, les va a aparecer bueno, el botón para subir una carpeta, digo, dos archivos, pueden subir dos archivos de 5 megas, ¿no? Que creo que es algo razonable. Creo que incluso está hasta 10 megas, pero 5 megas es más que suficiente para unos archivos PDFs que van a tener, no sé, bueno, son 4 ejercicios, no sé, 10 páginas, son muy poquitos. Si alguien necesitara más, pues me dicen, ¿no? Pero no creo que... Eso sí, traten de hacerlo nítido, o sea, porque lo importante es de que sea legible, que yo pueda, que si en caso de que haya que ir a una revisión del procedimiento, yo pueda entender lo que hicieron, ¿no? Que sea legible. No sé si tienen preguntas sobre la tarea, ¿no? Bien, entonces voy a dejar de compartir aquí. Todo bien. Bien, y vamos a volver a la página de... Estábamos, permítame.
Bien, entonces hemos terminado el ejercicio. Ahora vamos a ver un método que va a ser importante. Va a funcionar con superficies planas y con superficies proyectadas. Es el método de la altura equivalente. Bien, vamos a empezar a leer esta parte. Esto está tomado del libro Fluid Mechanics de Mott, Applied Fluid Mechanics de Mott and Nuntener, y dice así: supongamos que tenemos un recipiente cerrado y presurizado a una atmósfera de presión de 1.5 psi-G. Esta letra G indica que es una presión manométrica, es decir, que este es un recipiente donde tenemos en la parte superior un gas que está a la presión de 1.5 psi. Noten que si nosotros tuviéramos que calcular la fuerza resultante que actúa sobre una compuerta o ventanilla, por ejemplo aquí, en este recipiente, tendríamos que calcular y tenemos que tomar en cuenta esta presión. Esta presión es una presión uniforme sobre toda esta superficie. Esta presión está actuando así, pero no es la presión atmosférica. Entonces, en algunos casos sí hay que tomar en cuenta esa presión, porque noten, afuera la presión es cero. La presión aquí en la parte externa es cero, que es la presión eh, atmosférica en la escala manométrica. Es decir, la presión local afuera es cero, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este 1.5 psi. Para tomarlo en cuenta en el cálculo de las fuerzas, lo que podemos hacer es utilizar el método de la altura equivalente. Y lo que hacemos es imaginarnos un punto A en la superficie libre de este recipiente cerrado, construir un recipiente que tenga la misma geometría, o sea, las mismas características geométricas, pero en la parte de la superficie libre la vamos a extender mucho más alta para que en el punto superior tengamos en la línea de superficie libre, la subamos hasta igualarla a la presión cero, ¿no? Es decir, vamos a elevarla a una altura que no conocemos. HA es una altura que va a ser la altura equivalente. Entonces, lo que hacemos es construimos un tanque abierto a la atmósfera con las mismas características geométricas, pero con el nivel de superficie libre elevada hasta igualar las presiones en el punto A. Noten, este punto A, si yo lo proyecto aquí, es este mismo punto A. Debemos tener la misma presión en este punto, en el recipiente bueno, en el recipiente cerrado con un gas presurizado, que en el recipiente abierto a la atmósfera. Noten, aquí está un ventilador que que está conectado a la atmósfera, ¿no? Aquí, la presión aquí es cero, ¿no? Ah, bueno, ya la marqué aquí, la presión es cero, está abierto a la atmósfera. Entonces lo vamos a elevar, no sabemos cuánto, hay que elevarlo a una altura h, que en algunos libros, en el caso del MOT, le llama la carga piezométrica. Head en inglés, que es cabeza, se utiliza mucho en mecánica de fluidos, como la traducción al español sería carga. Es un término que se utiliza mucho en mecánica de fluidos, ¿no? Head, que en realidad significaría cabeza, se traduce al español, bueno, en los libros de mecánica de fluidos, como carga. Entonces, la carga piezométrica se calcula de esta forma, pero nosotros lo vamos a calcular de esta forma, lo que vamos a ver aquí, en el lado derecho de la ecuación. Vamos a escribir eh, el punto A para, aquí vamos a poner aquí en el recipiente de la figura A. No, perdón, B, de la figura 4.12b, tenemos, y bien, ¿qué tenemos? Voy a poner aquí primero, tenemos el punto A, vamos a escribirlo, voy a escribirlo aquí. Voy a repetir esta ecuación. En el punto A en cuestión conocemos la presión en A. Bueno, la sabemos porque la presión en A en el otro recipiente vale 1.5 psi-G, ¿no? Entonces, la presión en A es un dato, es 1.5 psi-G. Entonces lo escribimos. El siguiente punto es el punto de la superficie libre imaginaria, que yo he tenido que imaginar que lo lleno hasta una altura donde esté abierto a la atmósfera, ¿no? Entonces, el punto que está aquí arriba está por encima. Entonces, ¿qué hago? Le resto menos la diferencia de presiones entre el punto que está en la superficie libre y el punto A. Esa diferencia de presiones es debida a la columna de líquido. En este caso es un aceite. Entonces, lo que hago es restar menos el peso específico del aceite multiplicado por la altura. ¿Y qué altura es? La altura HA, que yo le voy a llamar la altura equivalente. Hemos llegado al punto superior en la nueva superficie libre y esta está abierta a la atmósfera, entonces es igual a cero, ¿no? Es decir, hemos llegado al punto final. Esto es igual a, ¿qué presión? Es la atmosférica, cero.
que es esta ecuación que tenemos aquí. Entonces voy a borrar esto, porque es básicamente lo que les está repetido. Y de esta ecuación vamos a despejar la altura equivalente. Vamos a poner aquí. Perdón. Y vamos a poner, despejamos la altura equivalente. Y noten, la altura equivalente es la presión A, que es conocida, dividida entre el peso específico del fluido. Y entonces ya sabemos qué altura necesitamos llenar, o sea, qué altura de líquido necesitamos llenar en el recipiente abierto para alcanzar la misma presión en el punto A. Y ya tenemos el caso que ya conocemos. Por ejemplo, este caso es el caso conocido. Por ejemplo, si aquí tenemos la compuerta, ya sabemos que tenemos que calcular, por ejemplo, para calcular la magnitud de la fuerza que está aplicada en este punto, lo que necesitamos calcular es la presión hidrostática en el centroide del área. Y noten que ese es el centroide del área. Y entonces lo que hay que hacer es calcular la profundidad a la cual está este punto, que estoy marcándolo con color rojo, está aquí, que es el centroide de área, respecto de la línea de superficie libre. Y la línea de superficie libre ahora está un poco más alta, está aquí arriba. Entonces se aplican las mismas fórmulas y ya no tenemos problema para obtener, para resolver el problema que originalmente era un recipiente cerrado. No sé si tienen preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Hasta Otro que ejemplo de... comencemos la tarea, Ah, profe. sí, adelante, sí, dígame. Sí. Que las dudas saldrán una vez iniciemos con la tarea. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, adelante también. Cuando empiecen ustedes a hacer la tarea, pues en las clases siguientes me van a poder consultar sobre las preguntas. Puede ahí incluso interrumpirme en clase, bueno, decirme, profe, podemos revisar alguna de las tareas. Lo malo es que no se los voy a resolver, porque si se los resuelvo ya no hacen la tarea. Pero sí vamos a revisar las tareas y les voy a dar ahí los tips que necesitan para que resuelvan cada uno de los ejercicios que les tocaron, ¿no? Bien, bien, vamos a ver aquí más adelante. Otro ejemplo o aplicación del método de... Otro ejemplo de aplicación de la altura equivalente. Vamos a poner del método. Supongamos que tenemos un fluido que está en la parte superior, tenemos una capa de aceite, y en la parte inferior tenemos agua. Entonces tenemos dos líquidos y hay una interfase. Entonces, supongamos que igual queremos calcular la fuerza resultante que está aplicada sobre esta compuerta. Hagan de cuenta que es una compuerta. Entonces aquí tal vez nos vamos a chocar con el problema de, ay, ¿qué hacemos con el aceite que está en la parte superior? Nuestras fórmulas solamente para cuando teníamos un líquido. Entonces, no se preocupen, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vamos a marcar un punto, que en este caso va a ser el punto A, que vemos aquí, y ese punto que es la interfase, la vamos a proyectar a un recipiente de la misma geometría, solo que este recipiente va a estar lleno completamente de agua. Entonces marcamos un punto A. Debemos llenarlo hasta un nivel, no sabemos cuánto, pues esta altura es desconocida, de tal forma de que la presión en A sea igual. Concéntrese en el recipiente que está al lado izquierdo. Ahí la presión en A, ¿a qué es igual? Es únicamente igual al peso de la columna de aceite que tiene por encima. Entonces, esto es igual al peso específico del aceite multiplicado por la altura H. La altura H generalmente es conocida porque vamos a conocer la capa de aceite que está encima del agua. Pero lo que no sabemos es su equivalente en agua. Bueno, y si nos vamos al otro lado, y ahora nos concentramos en el lado derecho, aquí ya simplemente hemos sustituido el aceite que estaba aquí encima y lo hemos llenado con agua, pero no sabemos hasta qué altura. Escribimos igual lo mismo, la misma presión para el mismo punto geométrico, es decir, a la misma altura. La presión en el punto A para este recipiente que está lleno de agua es peso específico. Noten que la presión que está actuando aquí en el punto A es igual a la columna de agua que tiene una altura H equivalente.
Entonces, ¿a qué es igual la presión en el punto A? Es igual al peso específico, en este caso es de agua, multiplicado por la altura equivalente. Estas dos presiones deben ser iguales. Entonces, igualando, vamos a tener esta expresión. Noten que al igualarlas en el peso específico podemos cancelar la gravedad. Va a ser simplemente una relación de densidades y despejamos la altura equivalente. Entonces, al despejar la altura equivalente nos da una relación de densidad de aceite sobre densidad de agua. Noten que la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Esto siempre va a ocurrir porque si fuera más pesado, si tuviera una densidad mucho mayor, no podría flotar sobre el agua. Entonces, la densidad del aceite va a ser menor a la densidad del agua. Si se da eso, noten que la densidad del aceite entre la densidad del agua nos va a dar un valor menor a 1. Entonces, esta relación, la densidad del aceite sobre la densidad del agua, aquí voy a omitir el subíndice, pero se entiende que al omitir el subíndice estamos hablando de agua. Este número es menor a 1. Entonces, el H equivalente es menor al H. Entonces, por eso es que en realidad aquí el nivel de superficie libre ha bajado, porque el aceite pesa menos por unidad de volumen. Noten ahora también que lo que ha cambiado es la pendiente. Si ustedes ven esta distribución que se ve aquí, es la distribución de presión sobre esta pared vertical. Entonces aquí tenemos la distribución debida al aceite y aquí hay un cambio de pendiente. Bueno, no sé si se llega a ver, aquí está una pendiente y aquí hay un cambio de pendiente. Entonces, en la parte inferior tenemos una pendiente más pronunciada porque el fluido es en este caso agua y en la parte superior tenemos aceite, tenemos menor pendiente. Si lo sustituimos, al sustituirlo van a ver que esta pendiente que era de aceite se debe convertir en una pendiente, de la misma pendiente que el agua. Entonces lo único que hacemos es prolongar esta línea hasta chocar con el punto de la pared, si tienes con la interfaz en la pared. No, perdón, extender la proyección del agua, de la pendiente del agua, hasta tocar con la pared, y ese va a ser el punto de presión cero. Entonces aquí, la presión ahora aquí en esta línea de superficie libre es cero, ¿no? Les decía, ¿no? Interceptar este punto y en este punto o en cualquier otro punto de la superficie libre la presión es cero. Bien, no sé si tienen preguntas. Noten aquí lo mismo. Cuando tengamos dos fluidos podemos hacer esta sustitución y utilizar este método bueno, para determinar las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos calcular la resultante de la fuerza que está actuando solamente sobre la compuerta, pues ya tenemos aquí la fuerza resultante, es una fuerza que está actuando aquí. Esa fuerza ya es únicamente debida a la columna de agua. Y utilizamos las fórmulas que ya conocemos. No sé si tienen preguntas. ¿No? Bien. Son equivalentes, ¿no, profesor? ¿Perdón? Que si son equivalentes. O sea, Sí. que esto no modifica el centro de presiones. Sí, no modifica. Hagan de cuenta que aquí voy a ponerlo con este color, va a estar la fuerza resultante, esta es la fuerza resultante, y son exactamente iguales, es decir, la fuerza F que está aquí es igual a la fuerza F que está aquí, y ya pasan por el mismo punto, es decir, tienen el mismo centro de presión. Porque al final estamos haciendo que, si ustedes se dan cuenta, aquí se ve como un trapecio, ¿no? La distribución de presión es un trapecio. Esa es la base menor, la base mayor y la altura, ¿no? Es un trapecio. Aquí ya tenemos un triángulo, pero lo que nos interesa es de que este triángulo tiene la misma, si quieren ustedes, la misma distribución de presiones y por tanto va a tener la misma resultante de fuerzas, es decir, que no ha cambiado nada. Entonces va a ser equivalente. Ah, ok. Gracias. Bien. ¿No hay preguntas? Profe, Bien. es que se me estuvo trabando un poquito, pero entonces en la segunda figura, ahí ya no hay aceite. Sí, no, aquí ya es puro agua, es decir, todo esto que se ve aquí es agua. Ah, ok, va, ok, va, Entonces gracias. lo que hemos hecho es sustituir la capa que teníamos de aceite por solamente agua. Y ya podemos utilizar las fórmulas que ya conocemos, porque en realidad aquí ya solo tenemos un fluido. Aquí teníamos dos fluidos, aquí tenemos aceite y en esta parte inferior agua. No se ve muy bien, pero aquí está la línea de interfase. Voy a hacer un poco más grande. No sé si pueden ver. Esta línea, la línea de interfase que es de color azul, que divide el aceite en la parte superior
con el agua, ¿no? Y en este caso solamente tenemos agua. Bien. Entonces vamos a ver ahora otro tipo de problemas que se pueden presentar. En este caso voy a ponerlo el problema de este que se ve aquí. Bien, este es un tema parecido, o sea, es decir, tenemos capas de fluidos, en este caso le vamos a llamar a fuerzas sobre placas planas sumergidas en capas de distintos fluidos. En este caso la placa está mojada por dos líquidos, como podemos ver aquí. Esta es una placa y en la parte superior tenemos un fluido que es el fluido, voy a hacer un poco más grande, el fluido 1 que tiene densidad 1 y en la parte inferior tenemos el fluido 2 con densidad 2. Entonces vamos a tener dos distribuciones de presión, una que es la placa mojada por el fluido 1 y otra que es la placa mojada por el fluido 2. Noten que la distribución de presiones, que es estos trapecios que se forman aquí, eh, son distintos, tienen distinta pendiente. O sea, este tiene una pendiente y esta es la fórmula de la distribución de presión para esta parte de la placa. Y esta es la fórmula de la distribución de la presión para la otra placa, ¿no? Es decir, para la otra parte mojada de la placa, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un caso en el cual la placa está mojada por dos fluidos. Lo que se hace es, y no lo vamos a deducir, es exactamente lo que hemos hecho para las placas sumergidas en un fluido, en un único fluido, pero aquí se trabaja dividiendo las placas. Se puede deducir, pero no lo voy a hacer porque es un poco extenso y largo. Y al final vamos a llegar a estas mismas fórmulas, un poquito diferentes porque estas están tomadas, esto si ustedes lo ven, está tomado del libro Frank White, ¿no? Es decir, que si ustedes quieren revisar así más a detalle, viene en el libro de Frank White, en el Fluid Mechanics de Frank White. Bien, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos un fluido mojado por dos líquidos, las fórmulas para superficies planas y curvas son válidas solo para un fluido de densidad uniforme, un único fluido, ¿no? Si el fluido está estratificado con fluidos de diferentes densidades, como se muestra en la figura, no es posible utilizar una sola fórmula para resolver el problema porque la pendiente de distribución de presión lineal cambia para cada fluido. Es lo que les decía aquí. No podemos aplicar una única fórmula porque esta parte está mojada por un fluido y tiene esta distribución de presión. Y el otro fluido, el fluido que está en la parte más profunda, tiene otra distribución de presión, es decir, otra ecuación que representa la distribución de la presión. Bien, sin embargo, las fórmulas para calcular la magnitud de la fuerza hidrostática resultante para un único fluido se pueden aplicar a cada capa por separado y sumar las fuerzas y momentos resultantes en este caso de las fuerzas de las capas separadas. Es decir, lo que vamos a hacer es concentrarnos en cada uno de los problemas, es decir, se puede obtener la fuerza para esta capa y la fuerza para esta capa. Entonces, al final vamos a tener dos fuerzas. Esta es la fuerza F2 que es la resultante de esta distribución de la placa mojada por el fluido 2, y la fuerza F1, que es la fuerza resultante debida al fluido que moja la parte 1, ¿no? Es decir, el fluido 1 es esta región y la otra es la otra región, ¿no? Es decir, separar por regiones dependiendo el fluido, qué área del fluido moja tal determinado fluido, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, consideremos una placa inclinada, sumergida en un fluido de dos capas, como se muestra en la figura. Podemos aplicar la fórmula conocida para obtener magnitud de la fuerza hidrostática en cada capa. Entonces, la fuerza resultante total que actúa sobre la placa es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Esta formulita es importante. Noten que al principio, cuando calculábamos fuerzas resultantes sobre una placa, lo que hacíamos era queríamos saber la magnitud de esta fuerza hidrostática, es igual al peso específico, o sea, densidad por gravedad, por la profundidad al centroide, por el área. Noten que los tres primeros términos representan la presión hidrostática en el centroide del área, que para nosotros va a ser la presión PSGI, que es esta. Hay que calcular la presión en el centroide de esta área.
la presión en el centroide de esta área, no necesariamente pasan por el centroide. Hagan de cuenta que este es el centroide, el centro de gravedad 1, y este es el centro de gravedad 2. Hay que calcular la presión hidrostática en este punto, la presión hidrostática en este punto, y ya podemos calcular por separado, es decir, la fuerza que actúa en el área mojada por el fluido 1 es igual a la presión hidrostática en el centroide del área 1 multiplicado por el área 1. Y hacemos lo mismo para para la fuerza F2, ¿no? La fuerza F2 es la presión hidrostática en el centroide del área 2 multiplicado por el área 2. Y finalmente hacer la sumatoria, es decir, finalmente lo que hacemos es sumarlos, ¿no? Obviamente, ya sabemos que las fuerzas no pasan por el centroide. Lo que se hace es calcular el centro de presión, ¿no? para cada caso. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que hacer sumatorias de fuerzas y vamos a determinar esto. De la misma forma, el centroide de la porción de la placa en cada capa se puede usar para ubicar el centro de presión en esa porción. Entonces, noten, estas coordenadas corresponden a las coordenadas del centro de presión, es decir, YCPI, XCPI, son las coordenadas del centro de presión y en este caso hay que tomar en cuenta desde el centroide del área. Esto es bien importante porque, a diferencia de la fórmula que teníamos antes, esto es porque no lo hemos deducido, esta expresión, el XCPI y el YSPI, son coordenadas respecto del centroide. Lo voy a explicar aquí en esta gráfica. Noten que lo que nosotros hacemos es, tenemos una placa inclinada, esta placa inclinada generalmente tiene un ángulo de inclinación θ, y lo que hacíamos es proyectar, ¿no? Proyectábamos, y hagan de cuenta que el área mojada aquí, por el fluido 1, es esta área que se ve aquí. Entonces lo que hacíamos era, bueno, teníamos que calcular la profundidad al centroide de área, que es el CG1. Noten, aquí está mal la flechita porque no pasa por el centroide, pero lo que calculábamos era el CGI, que es el centroide del área, y luego calculábamos el CP, que en este caso es el centro de presión, ¿no? Y lo mismo para el área 2, el área 2 es el área mojada por el fluido 2, que si lo proyectamos es el área que vemos aquí de color verde, y lo mismo tiene su centro de gravedad, o centroide de área, perdón, y lo mismo va a tener un centro de presión 2. Noten, aquí lo estoy dibujando, como es una figura simétrica, va a tener un eje de simetría, que es el eje Y. Este es el eje de simetría y por lo tanto el centro de presión va a caer exactamente debajo del centroide de área. No va a haber la coordenada X, ¿no? Del centro de presión. Pero se ve así, ¿no? Lo que esto utilizamos para hacer el cálculo, ¿no? Entonces la coordenada que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en esta fórmula, por ejemplo, la coordenada, por ejemplo, si utilizamos para esta coordenada YSPI para la primera área, va a corresponder a esta distancia, a esta que vemos aquí. Es decir, la distancia desde el centroide hasta el centro de presión. Y lo mismo, el YPS2 va a ser esta distancia. Esta va a representar la coordenada YCP2, ¿no? Que lo vamos a obtener con estas fórmulas. Bueno, perdón, con esto. Con esto que se ve aquí, ¿no? Si tuviéramos una figura asimétrica, ya ven que el producto de inercia es cero cuando hay simetría. Si no tuviéramos simetría, este término no se hace cero y entonces sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, ahora lo mismo aquí. Estos momentos de inercia, en estas fórmulas, estas son las coordenadas. Bien, estas son las coordenadas. Como están calculadas respecto del centroide, IXXI en la fórmula representa el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide. Y el producto de inercia IX
Y es el producto de inercia respecto de los ejes X y Y que pasan por el centroide CGI, ¿no? Entonces, esto nada más para tomarlo en cuenta. Y se vería así, ¿no? Es decir, es bueno, si la placa fuera plana, por ejemplo, si la placa fuera plana, perdón, una placa vertical, en una placa vertical, el seno de teta es seno de 90. Entonces, bueno, voy a poner así, el seno de teta es igual a seno de teta es igual al seno de 90 y por tanto esto es igual a 1. Entonces, el seno de teta aquí representa el seno del ángulo de inclinación, ¿no? Teta es el ángulo de inclinación para nosotros y corresponde a este ángulo, a este que se ve aquí. Entonces, esta es la fórmula que utilizaríamos en el caso de placas que estén sumergidas en capas de fluidos. Se puede utilizar el método les digo, se puede seguir utilizando el método de la altura equivalente siempre y cuando el área de interés sea solamente, por ejemplo, esta. Hagan de cuenta que solamente necesitamos calcular la fuerza que está actuando aquí, pero que tenga el equivalente arriba. Si tuviéramos la placa que está, bueno, por ejemplo, la compuerta mide todo esto, sí, a veces es mejor calcularlo con el método, con esta fórmula. Entonces, hay que evaluar ahí cuándo es mejor utilizar el método de la altura equivalente y sustituir este fluido 1, por ejemplo, lo podemos sustituir por el fluido 2. Calculamos la altura equivalente y entonces la altura del líquido va a ser menor, ¿no? Va a depender del tipo de problema. Bien, no sé si tienen preguntas, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Como nos queda como media hora, porque si ahora sí ya estoy ya pendiente de la hora, esta clase termina a 2:30, entonces creo que no nos alcanza el tiempo para terminar el ejercicio completo, pero lo vamos a plantear, ¿no? Y vamos a ponerlo. Vamos a ver hasta dónde lo terminamos. Déjenme ver si vamos a copiar. No, este no es. Este es el largo. Bien, vamos a copiar este ejemplo. Es el ejemplo del mismo libro de Frank White. Vamos a copiar el enunciado. Aquí le vamos a poner para nosotros este es el problema, bueno, es el ejemplo. Es el ejemplo, déjenme ver, 2.12, ¿no? 2.10. 2.10. Y aquí vamos a ponerlo el dibujo en este caso, del enunciado, ¿no? Entonces voy a hacerlo un poco más grande. Bien, entonces el enunciado del ejemplo dice así. Un tanque de 20 pies de profundidad, esta es la profundidad, y de 20 pies, tiene 7 pies de ancho, los 7 pies de ancho son esta distancia, bueno, aquí se ve, los 7 pies de ancho, está estratificada con capas, con 8 pies de aceite, 6 pies de agua y 4 pies de mercurio. Ustedes pueden ver, este es el aceite, tiene 8 pies, el agua mide 6 pies y la capa de mercurio mide 4 pies. Calcular, inciso A, la fuerza hidrostática total y, inciso B, el centro de presión de la fuerza resultante del fluido en la pared lateral, de la pared del lado derecho del tanque, que corresponde a esta pared. Hay que calcular la resultante que está actuando debido a los tres fluidos sobre esta pared que he marcado en color verde.
Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. He elegido este porque con otro grupo hice uno que es muy largo y entonces es mucho más largo todavía que este. Este no es tan largo, pero no sé si nos dé el tiempo de que en la media hora terminemos este ejercicio. Bien, pero esperemos que sí lo podamos terminar. Vamos a aplicar entonces las fórmulas que ya conocemos y que están tomadas del Frank White. Entonces vamos a ver aquí. Este es el problema. Podemos elegir ejes. Aquí lo más importante es determinar un buen sistema de ejes para tener buena referencia. Puedo poner aquí yo, por ejemplo, puede ser el eje Z. Poner aquí, entonces este va a ser para nosotros el eje. Este va a ser para nosotros el eje Z, la profundidad. Hagan de cuenta que el ancho puede ser el eje Y, y este eje que continúa aquí así en esta es el eje X. Entonces este es el origen para nosotros, ¿no? En donde está Z0. La parte superior está elevado a la, bueno, si quieren ustedes, esta parte está a la presión atmosférica que es 0, ¿no? La superficie libre, la parte superior del aceite. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que ya conocemos. Noten aquí que nos dan ciertos datos. Estos que se ven aquí, estos puntitos, marcan el centroide. Este es el centroide, la profundidad al centroide del área 1, la profundidad al centroide del área 2, la profundidad al centroide del área 3. Noten, la altura de esto, de la capa de aceite, mide 8 pies. Por tanto, su profundidad al centroide es la mitad, ¿no? 4. Lo mismo aquí, para el agua, mide 6 de altura, 7 de profundidad. La profundidad a la cual está su centroide es 11 pies, porque es 8 más la mitad de 6, ¿no? 8 más 3 es 11. Y la última, que es 16 pies, es la de Mercurio. Noten que está la profundidad de 8 más 6 más 2, que serían 16, ¿no? 16 pies. Bien, entonces lo que tenemos aquí ya son los CPs. En este caso, por ejemplo, esto es igual al CG1, ¿no? CG1, esto es igual al CG2, este es igual al CG3, las profundidades a los centroides. Bien, voy a dibujar ahora dos ejes, así para mostrar que si vemos el eje YZ, vamos a ver algo así. Hagan de cuenta que lo vemos así. Este para nosotros es el eje Z. Este es el origen y este es el eje Y, ¿no? Entonces, noten, por ejemplo, el área de aceite, vamos a ponerlo aquí con color verde, y de 8, vamos a ponerlo que es hasta aquí. El agua y la interfaz entre el agua vamos a ponerlo un poco más abajo. Tengan de cuenta que es por aquí. El del agua y el aceite, la interfaz está por aquí. Algo así. Entonces, estos son los respectivos centroides, ¿no? Este es el CG1, este es el CG2 y este es el CG3. Las áreas respectivas, el área A1, que es el área mojada por el aceite, noten que es 7 por 8. El área A1 es igual a 7 por 8, 56 pies cuadrados. El área A2, es esta, es igual a 6 por 7, es 42, ¿no? Y finalmente el área A3, que es esta, que es el área mojada por el mercurio, es 4 por 7, ¿no? 28 pies cuadrados. Bien, entonces tenemos las tres áreas. ¿Cómo calculamos las fuerzas? Es decir, hagan de cuenta que las fuerzas son las que están actuando un poquito por debajo porque es las respectivas fuerzas. Esta es la fuerza F1, esta es la fuerza F2,
y esta es la fuerza F3. Son las fuerzas resultantes que actúan sobre cada una de las placas. Bien, entonces para calcularlo, si recordamos las fórmulas, nos decía que la fórmula para calcular cada una de las fuerzas es, aquí, es bueno, que está por aquí, ¿no? La presión hidrostática en el centro de gravedad multiplicado por el área. Entonces, por ejemplo, para calcular, voy a poner la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad I por el área I. Aquí, ¿cómo calculamos la presión en el centro de gravedad 1? Noten que este es igual a el peso específico del fluido, que en este caso es, lo voy a poner así, densidad del aceite por gravedad multiplicado por la altura, ¿no? Que en este caso es ZCG1. Si quieren podemos poner aquí ZCG1, ¿no? Es el ZCG1. Lo mismo, este es el ZCG2. Y este último es el ZCG3, ¿no? Aquí nuestro eje X se borró, aquí lo vamos a poner. Nuestro eje X, ¿no? Bien, entonces la presión del centro de gravedad 1 es igual al peso específico del fluido, nos los da como dato, está aquí. Dice que su peso específico es 55 libras sobre pie cúbico. Entonces aquí ponemos directamente ya densidad por gravedad es 55 libras sobre pie cúbico. Este es libras fuerza, ¿no? Multiplicado por la altura, y en este caso la altura es 4 pies. Y ya obtenemos el resultado, ¿no? En este caso serían 55 por 4 nos da 220 libras sobre pie cuadrado. Y hacemos lo mismo para los otros dos, ¿no? Es decir, PCG2 es igual, la presión en el centroide 2 es la presión hidrostática en este punto. ¿A qué es igual la presión en el centroide 2? Aquí hay que calcular, es igual a la presión debida a la columna de agua más la columna de aceite. Entonces voy a poner aquí, esto es igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura total del aceite, que es 8 pies, más la densidad del agua por la gravedad, que es el peso específico del agua, por esta altura, ¿no? Que es la altura a su centroide. Entonces, por la mitad de 6, que es 3, ¿no? 3 pies. Entonces he calculado la presión hidrostática en el centroide del área 2. Entonces PCG2 es igual al peso específico del aceite, es 55 libras sobre pie cúbico por 8, más el peso específico del agua es 62.4. Nos da aquí en dato, que está entre paréntesis, 62.4. libras sobre pie cúbico por 3, ¿no? Y nos da esto igual a, vamos a hacer el cálculo, 62.4 por 3 más 55 por 8. Nos da 627.2 libras sobre pie cuadrado. Luego bueno, calculamos la presión en el centro de gravedad 3, que es el mercurio. Esto es igual. Hay que calcular la presión en este punto. ¿A qué es igual la presión en este punto? Es igual a la presión debida a la columna de mercurio, esta pequeña columna de mercurio, más esta columna de agua, más la columna de aceite. Entonces, sumamos. La presión en el punto 3, en el centro de gravedad 3, es 55. Vamos a hacer por el sentido inverso, ¿no? Primero vamos a poner es el peso específico del mercurio
multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura. Y noten que esta altura es la mitad de la altura que tenemos aquí, ¿no? Que es 4 pies, la mitad sería 2, ¿no? Entonces, ponemos por 2 pies, más la presión debida a esta columna de agua. La columna de agua mide 6 pies, entonces vamos a poner más densidad del agua por gravedad por 6 pies, más la presión debida a la columna de aceite, y la columna de aceite tiene densidad del aceite por gravedad por la altura total del aceite es 8 pies, ¿no? Bien, entonces tenemos la presión. La presión entonces es... bueno, nos falta hacer las sustituciones, perdón, para la presión en el centro de gravedad 3 es igual a la peso específico del mercurio. Está aquí en dato ya como dato, es 846 libras sobre pie cúbico. Es 846 libras sobre pie cúbico por 2, más el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico por 6, más el peso específico del aceite, que es 55 libras sobre pie cúbico por 8 pies. Y hacemos el cálculo de esto y nos va a dar la presión en el centro de gravedad 3. Puede ser un cálculo 846 por 2 más 62.4 por 6 más 55 por 8. Nos da 166.428 libras sobre pie cuadrado. Entonces ya tenemos las tres presiones. Entonces simplemente necesitamos calcular las diferentes fuerzas. Esta es la fuerza FI, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fuerza F1. La fuerza F1 es la que está aquí, debida solamente al aceite, entonces, y actúa sobre el área del aceite. Es igual a la presión CG1 por el área A1. Voy a ponerlo un poco más abajo esto para que no se cruce con el otro. Entonces noten, esto es igual a la presión CG1, que es la que calculamos aquí, 220 libras sobre pie cuadrado por el área A1. El área A1 es 56 pies cuadrados. Y esto nos da 12.320 libras. Bien, ahora hacemos lo mismo para la fuerza F2. F2 es igual a la presión hidrostática en el centroide de área 2 multiplicado por el área 2. Esto es igual a 627.2 libras sobre pie cuadrado por el área A2, que vale 42 pies, ¿no? 42 pies cuadrados. Esto es igual a 627.2 por 42, nos da 26.342.4 libras. Y finalmente la fuerza F3, esta es igual a la presión hidrostática en el centroide de área 3 multiplicado por el área 3. Esto es igual, noten aquí la presión es 166.428 libras sobre pie cuadrado por el área 3, que es el área mojada por el mercurio, que es 28 pies al cuadrado. Esto nos da 166.428 por 28. Nos da un valor grande, ¿no? Nos da 4. Déjeme revisar este está un poco grande. No, déjeme hacer el cálculo de este. Es 846 por 2, más 62.4 por 6, más 55 por 8. Sí, este está muy grande, creo, ¿eh? Me parece que, bueno, sí es que el mercurio es mucho más pesado que los demás otros fluidos, pero
Este tiene una relación muy grande, entonces revisen este cálculo, creo que no es 166,000. Sí, profe, a mí me dio 2506.4. Ah, bien, gracias. Sí, había un error. Lo voy a poner con rojo para que se den cuenta. Este era 2506.4. Y entonces hay que hacer la sustitución también aquí. 2506.4, que multiplicados por 28 nos da, ya es un valor más razonable. Es más mayor presión, pero está más profundo, está más, es la parte que más soporta carga. 70.179.2 libras. Entonces hemos calculado las tres fuerzas, es decir, si lo viéramos aquí, hemos calculado la fuerza F3 que está actuando un poquito por debajo del centroide del mercurio, que es F3, la fuerza que está actuando sobre el área mojada por el agua, que es F2, y el área F1, perdón, la fuerza F1, que es la fuerza ejercida por el aceite en el área A1, ¿no? Entonces hemos calculado estas tres fuerzas. La fuerza resultante, que es una parte de la pregunta, es la sumatoria. Entonces, lo que hay que hacer aquí para hallar la magnitud de la fuerza resultante. Lo que hacemos es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Es decir, vamos a ponerle así. La fuerza F total es igual a la sumatoria de fuerzas FI, y en este caso son tres fuerzas, es F1 más F2 más F3. Y esto se puede hacer fácilmente, o sea, la sustitución, ¿no? Es decir, sumando, ¿no? Es decir, más, vamos a verle. Esto nos da 108.841.6 libras. Es la fuerza que está actuando, es si quieren, sobre toda la pared, pero equivale a la suma de estas tres fuerzas. Lo que hay que hacer ahora es el inciso, porque este es el inciso A, hay que obtener el inciso B, que el inciso B es calcular el centro de presión, es decir, para calcular el centroide de presión, centro de presión de la resultante, lo que hay que hacer es ubicar dónde están exactamente ubicadas F1, F2 y F3. O sea, lo que hay que hacer, y lo vamos a hacer en la siguiente clase, es determinar los tres puntos. Noten que aquí vamos a trazar un eje, que va a ser un eje que pase por el centroide, es decir, por cada uno de sus centroides. Y entonces vamos a poder determinar que por simetría, este es un eje de simetría. Y por tanto, los centros de presión van a estar exactamente ubicados por debajo, ¿no? Es decir, vamos a determinar el centro de presión 1, el centro de presión 2 y el centro de presión 3. Cuando hayamos obtenido esos tres, podemos hacer una sumatoria de momentos para determinar por dónde pasaría la resultante, la fuerza equivalente total, ¿no? La sumatoria de las tres fuerzas. Pero no nos da tiempo ahorita para hacer esto porque nos quedan como 7 minutos. Vamos a quedar aquí. Vamos a dejar aquí planteado que nos falta el inciso B porque es la parte muy importante también de esto. Acabamos de obtener el inciso A y nos falta calcular el inciso B. Bien, no sé si tienen preguntas o con un comentario. Bien, voy a encender mi cámara, permítanme un segundo. Bien, entonces vamos a quedar aquí por ahora. No nos da tiempo para terminar este inciso, aunque es relativamente sencillo, hay que utilizar bien la fórmula. La siguiente clase lo vamos a ver. La fórmula hay que tomar en cuenta de que la coordenada YSP que vamos a calcular se obtiene para cada una de las áreas, ¿no? Es decir, ahí sí hay que separarlas, el área A1, el área A2, calcular los distintos momentos de inercia para cada una de las áreas y calcular esa coordenada ISP, que es la coordenada por debajo del centroide de área. Muy bien, vamos a quedar aquí entonces y nos vemos la siguiente clase. Si alguien no tiene alguna pregunta o comentario, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Profe, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos.